Hola, hola. El día de hoy veremos las ventajas de tener una moneda fuerte, ya que en el video anterior donde hablé sobre el superpeso mexicano me dejaron varios comentarios, entre ellos me dijeron que de qué manera podría beneficiar a México un peso fuerte si no se reflejaba en la economía en la actualidad. Pues el día de hoy voy a dar varios datos, así que espero que te quedes de principio a fin. Comencemos. El superpeso mexicano. Este tema está dando muchos motivos para hablar, y es que existen quienes sostienen que esto en nada favorece, que no se ve un cambio significativo, y es más, que todo sigue igual. Pero existen muchas personas que sí ven lo positivo de un peso fortalecido. Y es que en este momento las noticias acerca de esto están en auge. Son un sinnúmero de redacciones que hayas con respecto al tema. Titulares salidos de la mente de muchos columnistas y entendidos en finanzas y comercio exterior. Hoy voy a ser un poco práctico entrando en temas que toco pocas veces y espero ser lo más claro posible. Por ello te recomiendo que te suscribas porque los temas que se vienen van a estar muy interesantes. Y si no te los quieres perder, debes suscribirte para que YouTube te deje una notificación antes de que suba un nuevo video. Continuemos. Uno de los efectos que causa una moneda fuerte es que se abaratan los costos para los importadores mexicanos. Sí, no es lo mismo para alguien, sea empresario o persona de a pie como nosotros, por ejemplo, adquirir un teléfono intercambiando 23 pesos por cada dólar que pagando 18 pesos por dólar. Imagina que antes ibas directamente a comprar un teléfono en la frontera y ese móvil te costaba $500, teniendo que dar 23 pesos por cada dólar. Esos $500 que te pedían los podías pagar con 11,500 pesos. Pero si a día de hoy aprovechas la fortaleza del peso o la valoración del peso, intercambiando 18 pesos por cada dólar, solo necesitarás 9,000 pesos por ese mismo teléfono. Un ahorro de 2,500 pesos. Es decir, pagas menos por la misma calidad del producto. Esta misma dinámica se emplea con todo: automóviles, piezas de autos, motores de autos, electrodomésticos, petróleo, gas de petróleo, bienes inmuebles, servicios, etc. No solo eso, a medida que la inversión aumenta, cancelas menos por las compras. También facilita que muchos mexicanos adquieran bienes en Estados Unidos. Muchos dirán, eso es para la clase media o para la clase alta, pero ¿y el resto? Los beneficios pueden no ser visibles, pero sí podrán notar que existen los mercados llenos, sobre todo los de importaciones, aprovechando los precios. Pero ocurren ciertos factores por los cuales no se refleja mucho en el diario vivir. Tal vez te preguntes, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿No es un tema que solo debería importar a los inversionistas o a las personas que importan? Pues no, la estabilidad del peso también tiene mucho que ver con su vida diaria. Veamos, un peso fuerte permite al país importar a un precio más bajo, eso ya nos quedó claro. Y esto a la larga puede tener un efecto positivo en la inflación. A mayor competitividad interna y mayor cantidad de productos, la gente empieza a adquirir más y a tener mayores opciones en más sitios. Con ello, las casas de venta se ven obligados a reducir los precios para que el cliente decida comprarles a ellos y no a otros. Sí, sé que muchos podrían decir, sigo sin comprender el motivo por el cual las cosas se mantienen en el mismo precio en vez de bajar, ya que se supone que se compra a menor costo en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué si hay mejores condiciones todo sigue caro? Bueno, la inflación. Ese factor que produce que hoy compres a menos precios y mañana valga el doble, suele darse por la poca adquisición y el escaso producto dentro del país. Por ende, suben los precios y al vendedor no le queda más que al comprar a mayor precio, venderlo más caro. Sin embargo, estamos claros que obviamente muchos especulan o exageran y se aprovechan de la situación vendiendo a mayor precio aunque hayan comprado a menor precio y sostienen sus precios altos. Esto yo creo que mayoritariamente se debe a una mala regulación, porque cuando existe un mejor control de la inflación, es decir, de los precios, esto permite una recuperación del poder adquisitivo, aunque en teoría, traer desde otro país productos más baratos debería traducirse en un precio menor para el consumidor final, pero esto no sucede así en todos los sectores. Y al no haber un sistema que suba y baje los precios y cambia el valor del peso, habrán quienes mantienen intacto el valor de ciertas cosas. Por ende verás como muchos titulares hablan de la apreciación del peso, pero cuando vas al mercado no encuentras mejores precios. De hecho,
No es nuevo que al efectuar un recorrido por algunas tiendas de electrodomésticos y mueblerías, los vendedores digan que no se les ha informado de ningún cambio en los precios. Y hasta dirán que los precios que están manejando son los mismos que han tenido hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de las mueblerías o insumos que no son importados, sino adquiridos dentro del país, sin una regulación seguirán estando en los mismos valores, cosa que debería controlarse. Pues siendo honestos, se supone que si las compras internacionales o insumos o complementos importados han reducido su precio, el precio del producto debería ser menor. Pero lo que hace la gran parte es aprovechar el tiempo de bonanza y vender en el precio normal para quedarse con dinerito extra. Por si en un futuro todo cambia, sacar esas moneditas de más y seguir estando abastecidos. Esto afecta mucho a quienes son dependientes de las compras. En pocas palabras, a todos. Pero para nada es justo que cuando ellos adquieren a menor precio no quieran legalmente bajar los precios, ya que de ser lo contrario, si se devalúa la moneda y ellos compran más caro, obligatoriamente el consumidor debe pagar más. No vamos a ver al consumidor diciéndole a las casas de venta: esto te puedo pagar, tómalo, déjalo. Para el vendedor siempre será: esto vale y ya. Injusto, ¿verdad? Claro que sí. En el sector automotriz, por ejemplo, el beneficio está dividido, ya que hay algunas marcas que tienen sus precios fijos en pesos, como es el caso de Toyota o Fiat y otros en dólares como BMW. Lo que los ejecutivos hacen es mantener sus precios estables. Si el peso se valora, aprovechan los miles de pesos que entran de más. Pero cuando el dólar se encarece, la automotriz amortigua el impacto disparando el precio del producto para amortiguar el impacto e igual obtener ganancias. Pongámoslo brevemente así: cuando el dólar estadounidense sube con respecto a las monedas de otros países, hay efectos redistributivos, pues los consumidores estadounidenses ven una gran oportunidad. Al tener una moneda más fuerte en comparación con otras, aprovechan comprando productos en el extranjero a precios bajos, y los productores estadounidenses que exportan sus productos ven disminuida su demanda en el extranjero, ya que a sus compradores de fuera les toca pagar más por la misma cantidad del producto. Todo esto influye, porque de esta manera los productores nacionales deben tratar de vender el producto en su mismo país, y obviamente en el mercado local no van a pagar más, porque al obtener precios más bajos afuera, elegirán comprar afuera. Y si los productores estadounidenses deciden enviar el producto fuera del país, es decir, exportarlo, pues les tocará abaratar el producto, ya que tendrán que enfrentarse a una competencia de precios más intensa con los productos extranjeros en el mercado internacional. Es algo similar lo que pasa hoy con los productores mexicanos. Ven un tanto mermada su exportación, pero aprovechan para importar a menor precio ciertos productos estadounidenses, adquirir bienes y comprar dólares para cuando quizás el peso vuelva a 20 pesos por dólar, que es pues lo que varios analistas auguran. Muchos dicen que el peso podría perder de 2 a 5 puntos ante el dólar a finales del 2023, pero aún todo está en veremos. Hasta aquí el video de hoy. ¿Te ha gustado? Déjamelo saber en los comentarios. También me lo puedes demostrar mediante un me gusta y sobre todo suscribiéndote al canal. Además, coméntame cuál es tu opinión al respecto. ¿Tienes algún dato que se me haya escapado? ¿Ha mejorado o no el hecho de tener un peso mucho más fuerte, o crees que eso en nada influye y todo continuará igual en México? Déjame tus comentarios al respecto. Tus argumentos me ayudarán a crecer y a tener una nueva visión con respecto al tema. Soy el tío Gaby. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Hasta la próxima.